Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. El artículo, tal como su título lo dice, selección y certificación de proveedores, un camino hacia el mejoramiento de la gestión de la cadena de suministro. ¿Por qué se denominó de esa manera? Porque finalmente, si nos ponemos a ver, lastimosamente, hoy por hoy las organizaciones no tienen procesos muy estructurados en su selección de proveedores. Y casi que muchas lo hacen de pronto cuando están encaminadas a certificar sus procesos, es decir, cuando manejan una gestión ISO de la calidad o cuando tienen un aseguramiento de la calidad establecido o un sistema de gestión de procesos dentro de su organización. De resto, casi que lo hacen intuitivamente y de manera muy simple. Entonces, este artículo lo que aborda prácticamente es mostrar cómo de manera simple existen procesos o existen metodologías que pueden ser amigables con las organizaciones. Estamos hablando desde la más sencilla hasta la más compleja, ¿cierto? Porque las herramientas que se tienen actualmente para la selección y certificación de proveedores no son solamente de corte cuantitativo, que es lo que se creyera, pero normalmente las organizaciones lo hacen desde lo cualitativo y lo hacen muy, por así decirlo, de manera como muy flow, como muy así, muy sencillo, como que, bueno, y casi siempre lo basan en los mismos criterios, ¿cierto? O sea, casi siempre tienen calidad, precio y tiempo, listo. Eso es lo que tienen dentro de su concepción, sobre todo el tema del precio, ¿cierto? Que juega un papel tan importante hoy en día para el factor, pues, costo en cuanto al tema del producto y obviamente también frente al factor competitividad en el mercado objetivo. Entonces, claro, eso se vuelve como un ir y venir de muchas cosas. Yo para abrir un poco acerca de, pues, abrir este tema, quisiera hacerles como una especie como de presentación corta. Les voy a compartir unas diapositivas, las cuales quiero como que dialoguemos acerca de ellas. Hay cosas que de pronto ustedes no van a entender, pero que les voy a ir hablando junto con el profesor Antonio, que tiene gran experiencia como en este tipo como de temas, puntualmente por su experiencia también en empresa, en su momento en las multinacionales. Entonces, ambos podemos irnos complementando en el tema que vamos a ir abordando. Denme un momento, yo acá separo las pantallas. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, hay un tema que pues de pronto para algunos puede ser conocido, pero para otros no, y es el tema del pronóstico de la demanda. Resulta que cuando estamos hablando de cadena de suministro, y puntualmente para el tema de selección de proveedores, no es como un tema ajeno yo tener que conocer qué quiere mi cliente, ¿cierto? O sea, finalmente el cliente es el que suministra la información, es el que mueve la cadena de suministro para que todos los procesos empiecen desde el cliente hacia atrás a mirar cómo vamos a hacer para satisfacer esa demanda. Entonces, cuando estamos hablando de pronóstico o planeación de la demanda, estamos hablando de cómo descifrar y cómo leer ese cliente, ¿cierto? Cómo interpretar ese comportamiento y cómo se va a comportar a futuro para yo poder programar y planear mi oferta, ¿cierto? Mi oferta es lo que yo voy a mover dentro de la organización para poder poner y satisfacer esa demanda. Entonces, dice, ¿en qué influye el pronóstico de la demanda en las decisiones de compra de una organización? Obviamente, teniendo en cuenta, y les hago esa pregunta, teniendo en cuenta de que esa demanda es mi cliente, ¿cierto? Y esa demanda es las ventas, cómo se han ido comportando en el tiempo, ¿cierto? Es como ese insumo clave para que yo pueda tener esa decisión de compra. ¿Cómo puede influir ese tema en la organización para poder mover ese proceso de compra? ¿Ustedes qué consideran? ¿Será que interpretar el cliente, analizar cifras y comprender cómo se ha venido comportando la venta en el tiempo va a influir en mi decisión de compra y en ese proceso puntual de selección de proveedores? Yo considero que sí, es un factor a tener en cuenta. ¿Cómo va a influir y de qué forma?
Porque es que yo normalmente parto desde la proyección de venta para hacer toda esa evaluación de qué voy a necesitar de ahí hacia atrás, ¿cierto? Entonces, Sí. cuando yo sé qué voy a vender, entonces tengo que programar mi planta tiene que programar las compras y todo el proceso pues parte, como le digo, de esa proyección de venta. Ese es donde comienza todo. Y de ahí hacia atrás, internamente pues, todos los demás procesos parten de ese pronóstico o ese presupuesto de venta. Y entonces al final mis insumos, mis servicios que necesite programar para todo, para cumplir con esa venta proyectada, parte de esa proyección, pues valga la redundancia. Y quiero aprovechar el aporte de John por lo siguiente, ¿no? Quiero que vean que una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda, ¿cierto? La oferta, como no, es la que yo puedo controlar, ¿sí? Que es un poco lo que está comentando John, perfecto, ¿sí? Pero John dijo una frasecita que es muy común en las empresas, ¿cierto? Pero que hay que tenerle cuidadito, ¿sí? Que es cuando dicen, cuando yo sé lo que voy a vender. Esa frasecita es muy peligrosa, ¿sí? Y tiene que ver con toma de decisiones, ¿cierto? Porque al final tú no tienes la seguridad de que vas a vender eso, ¿ves? No la tienes. Tú lo que tienes es un pronóstico, ¿sí? Una estimación de lo que vas a hacer, una promesa, en este caso de marketing, o una solicitud de comercial sobre esos productos, ¿sí? Pero no sabes si esos productos de verdad se van a vender, ¿eh? Ahora bien, para la parte, digamos, de todo lo que es cadena de suministro, sin duda alguna, oye, yo lo tomo como una venta prometida, ¿cierto? Y por ende, por allí es donde trabajo, que es donde John lo comenta perfectamente, ¿ok? Pero, digamos, el mensaje, ¿verdad? Que les quiero dejar a todos es que vean la diferencia, ¿no? Entre planificarme, digamos, pues con unas decisiones, pues, muy claras, ¿sí? Y dónde está la parte de aleatoriedad, ¿cierto? ¿Dónde está la parte de incertidumbre? Que en este caso está en la demanda, que no sé si eso se vaya a dar en la realidad. ¿Okay? Y lo otro, profe, es que, Isabel, en una empresa de producción, de alguna manera es manejable, porque hay un histórico de los materiales, en una empresa de servicios, por ejemplo, para mí ha sido muy complejo. Sí. En el banco, pues hacer como ese pronóstico de la demanda es muy complejo. De hecho, estamos todavía incursionando en formas de hacerlo porque las compras que nosotros hacemos, la mayoría son servicios, son contrataciones de servicios, y desagregar esos servicios en los productos del banco es, pues no así, pues hasta el momento ese ejercicio no está hecho. Entonces hacer ese pronóstico es muy complejo. Claro, obviamente. Cuando estamos hablando de tangibles es un poco más sencillo porque pues obviamente analizas muchas variables, entre esas lo que tienes en tu inventario, cómo se ha comportado la venta, hacia dónde van las tendencias, o sea, juega un sinnúmero de variables, pero cuando estamos hablando de servicios, claro, las variables son totalmente diferentes, porque es que estás jugando con el que, ¿será que el cliente sí le interesa un producto nuevo como el que vamos a lanzar cuando no tenemos un histórico de él? Y ahí yo me apoyo mucho de un tema que exponía en cierto momento Antonio, y es el tema de que la incertidumbre está inmersa tanto en el tema del pronóstico de la demanda de un tangible y un intangible, ¿cierto? Siempre hay una variable, y así sea el producto nuevo o así sea un producto que usted ya tiene en el mercado, siempre va a existir el tema de la incertidumbre, ¿cierto? ¿Será que sí va a ser así? Es más, no conozco la empresa, por más gente preparada, estadistas, gente pues desde la ingeniería, cuantitativos, que le meten minería de datos y de todo a un análisis de la demanda bien estricto, que le da el 100% de la demanda. O sea, pues que, mejor dicho, cogió la bolita mágica y dijo, este es el número exacto. No, eso, o sea, hay empresas que se acercan mucho y son 90%, 88%, 92%, y eso pues yo creo que Antonio, que tiene esa experiencia, puede decir que eso, mejor dicho, es casi que
meter el gol. O sea, desde el tiro de esquina, o sea, meter el gol, porque es muy, muy, muy complejo. O sea, es un tema que tiene que tener inmersa muchísima información, no solamente desde la data, de la venta, de cómo se han comportado las cosas, sino también de cómo se piensan colocar las cosas en el mercado, cómo van a ir variando. Miren algo tan sencillo como esto que está pasando. O sea, ¿quién esperaba que llegara el bichito, la pandemia, y cambiara la forma de hacer negocios en este momento, ¿cierto? O sea, ¿cuántas personas, incluyéndome, iban a emprender ciertos negocios que tenían, o sea, una visión de negocio clara y llegar la pandemia y ser disruptiva en cuanto al tema de, no, es que ya, o sea, esto cambió, la nueva realidad es otra. Entonces, hasta eso mismo golpea el pronóstico de la demanda, porque pues es así de sencillo. Para de pronto alinear un poco los temas y de pronto como alinearnos con el tema de la oferta y el tema de la demanda, quiero colocarles un ejemplo. Vámonos por decir el caso de las confecciones. Cuando una empresa de confecciones va a lanzar un producto nuevo, ejemplo, la empresa de confecciones que hace ropa interior femenina, y resulta que va a lanzar un nuevo brasier, o normalmente esas empresas lanzan colecciones en el año, y resulta que va a lanzar una colección de ropa interior femenina, brasier y panty, y que son rojos, ¿cierto? Pero obviamente como es un producto nuevo, eso no tiene histórico, ¿cierto? La referencia 110 es la primera vez que va a salir, y de eso no tenemos histórico. Entonces, ¿cómo hacemos para analizarlo? Entonces, dice el mercadeo, no, eso se va a vender, pero eso vea, como arroz, pues. Mejor dicho, pidamos 20.000 unidades. Del panty, 20.000 unidades y 20.000 unidades del brasier. Entonces, dice, bueno, ¿y entonces usted de dónde sacó eso? Venga, miremos a ver cómo tenemos el inventario, por decir, de ropa interior femenina roja. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se comporta? ¿Será que hay mucho inventario de eso? Y dígame si por decir está pidiendo 20.000, que porque es una, mejor dicho, eso va a ser un boom, y usted llega y revisa los inventarios actuales y usted se da cuenta que, por decir, el rojo es el que menos rota. ¿Será que usted le va a apuntar igual a esa prenda de la que están pidiendo esa cantidad, sabiendo que no hay un histórico y que fuera de eso el referente que tiene se comporta de una manera muy diferente? Entonces, miren que de una u otra forma, si usted no tenga una información histórica, usted se va a poder apoyar dentro de la organización para tomar ciertas decisiones que no vayan a afectar el proceso de compra, ¿cierto? Sino que por el contrario, pues obviamente esa compra sea mucho más inteligente y que asimismo eso no vaya a golpear el tema financiero en la organización. ¿Por qué lo digo desde la óptica de la oferta? Porque es que resulta que si bien nosotros tenemos una parte que es el pronóstico de la demanda y la planeación de la demanda, hay una parte que es la planeación de la oferta. Y es cómo yo al interior de la organización empiezo a determinar cuáles son las fuentes de aprovisionamiento que voy a utilizar para poder satisfacer esa demanda. Entonces, yo digo, listo, tengo una planta de producción y resulta que esas 20.000 unidades que vamos a vender, que sí que efectivamente se van a programar, yo solo puedo producir 15.000. Entonces yo tengo que empezar a pensar, listo, si solamente tengo capacidad para 15.000, ¿qué voy a hacer con esas 5.000 adicionales? Ah, bueno, voy a hacer maquila. Voy a entregarle a un tercero el corte de la tela y ellos van a confeccionarlo, ¿cierto? Entonces vamos a tener talleres satélite y van a terminar de hacer las 5.000 unidades. También puede ser que no, que es que yo tengo un proveedor, no sé, en China, que me hace el resto de las unidades y me las manda a tiempo, ¿cierto? Entonces ahí entra también un factor adicional, que es el tema del lead time. Los tiempos que empiezan a jugar un factor determinante en la selección de los proveedores. Porque si yo voy a complementar mi línea de abastecimiento con proveedores externos, con talleres satélite, con lo que yo quiera, yo estoy metiendo un tercero dentro de mi proceso, ¿cierto? Y ese tercero me conlleva a tener que tener una inteligencia al manejar ese proceso para yo poder satisfacer esa demanda, ¿cierto? Por eso es tan importante alinear el tema de la oferta y de la demanda y asimismo ese proceso de la oferta madurarlo con un proceso o con un procedimiento establecido
para la selección, certificación y evaluación de proveedores, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, la planeación de la oferta, ¿qué representa en las decisiones de compra de una organización? Pues es todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? La planeación de la oferta me permite a mí, de manera mucho más coherente, organizar ese proceso de compra, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a realizar? Hay empresas que puede que lo realicen de manera muy estricta, porque considero yo que cuando una organización empieza a hacer un análisis estricto de la demanda, es porque sin lugar a dudas tiene un proceso establecido para la planeación de su oferta. Es decir, cómo me voy a alinear al interior de la organización para poder satisfacer esa demanda y si necesito apoyarme de terceros o no, ¿cierto? Si puedo solamente con mi planta satisfacer esa demanda o necesito de alguien más para poderlo hacer. Entonces, ese proceso de planeación de la oferta representa y tiene un peso muy importante en las decisiones de compra de la organización. Porque entonces, si yo necesito ese tercero, es quién es, si está certificado, si yo le he comprado previamente, si es nacional, si es importado. Entonces empiezan a jugar un sinnúmero de variables que yo voy a tener que contemplar. Y eso finalmente, en un proceso de selección de proveedores, se llaman criterios. Son criterios de compra que yo voy a tener que tener establecidos para poder tener una decisión de compra acertada. Acá hay un tema, y esto es un poquito más como de la parte de cadena de suministro, pero se lo voy a mencionar para que sea de su conocimiento. Y es el tema del MRP. El MRP, en su sigla en inglés, es Material Resource Planning, ¿cierto? Que lo que significa es cómo yo voy a planear los recursos o los materiales que voy a utilizar dentro de mi proceso de producción y todo, ¿cierto? Y ahí hay, pues eso es como un software, y resulta que ese software lo que hace es una explosión de materiales. Cuando finalmente mercadeo, ¿cierto? Y la parte comercial y todo, deciden cuál es ese numerito que van a pedir, resulta que llegan e ingresan la orden, y la orden lo que hace es una explosión de materiales y se vea. Para esas 100 camisas que usted va a pedir, usted necesita 100 metros de tela, 5.000 de hilo, no sé, 200 botones de este tamaño, 100 de este, unos ribetes en cuero de tal cosa, ¿cierto? Entonces te hace toda la explosión de los materiales que necesitas para esas 100 camisas. Pero adicionalmente, ese software lo que hace es cruzar la información con lo que está en inventario de materias primas. Entonces, te permite, obviamente, hacer un proceso, una gestión de planeación de la oferta mucho más acertada, porque te vas a apoyar en los recursos que tiene actualmente la organización sin ir a sacrificar financieramente cosas que no vas a necesitar. Entonces, ahí hay muchas cosas importantes que tener en cuenta. Está también entonces, listo, dice, ¿en qué procesos de la cadena de suministro impacta la gestión de compras? Y acá esto sí se los quiero, pues obviamente preguntar a ustedes. ¿Ustedes cómo consideran que en qué procesos incide el que usted haga una buena gestión de compras? En las ventas, por ejemplo. En las ventas. En el inventario, financieramente, que no estés cargando mucho la empresa. Diga todos los que ya has toda la mencionado. producción. En muchísimos. Sí. ¿En dónde? En producción. Sí, esta es la que lo frena, lo para, sin insumos no se puede producir. Total. Miren todos los que mencionaron. Y Sara mencionó uno muy importante, que es la venta. O sea, es que la venta es lo que se impacta finalmente cuando tú haces un proceso de compra inadecuado, mal establecido, ¿cierto? O sea, no hay nada como tener un buen proceso y selección de proveedores. Es que se los voy a poner tanto como esto. Por decir, Grupo de Éxito es uno que tiene muy maduro el proceso de compras. Y por decir el tema de la selección de proveedores,
ellos tienen un proceso en el cual llegan a un punto en el que certifican el proveedor y les tienen unas calificaciones. Entonces, ejemplo, para Grupo Éxito, Grupo Familia es uno de los proveedores más certificados que tienen. Entonces, todos los productos que llegan de Grupo Familia, casi que, o sea, llegan inmediatamente a cross-docking. Cross-docking es que entran a las bodegas del centro de distribución y ya están preestablecidas las rutas para donde van. Y no tienen que entrar a un proceso en el que hagan descargue, revisen, conteo, vayan y ubiquen. No, o sea, llega ya predistribuido. Y lo que hacen es que hacen una inspección aleatoria de ciertas cargas que llegan para revisar de vez en cuando cómo está ese proveedor, ¿cierto? Entonces, miren lo que es un proceso de certificación. Si yo sé que un proveedor de un tiempo de análisis, de un tiempo de estar constantemente revisando cómo se comporta, yo lo certifico, tengo la tranquilidad y eso me economiza tiempo, dinero, agilidad, de todo para yo poder decirle, ¿sabe que no? Esta es la predistribución para mis tiendas, mándenme que esto sale a cross-docking o definitivamente manden ustedes de su misma planta para estas tiendas. Entonces, es claro, es un proceso muy maduro. Entonces, como decía Natalia también, la parte de producción se ve súper afectada porque si obviamente un proveedor no es certificado y llega un producto y que entró a proceso de calidad y llegó malo, pues eso para la planta inmediatamente. O que por el contrario es un proveedor que no por calidad, sino que resulta que es importado y resulta que es que el buque se encalló entrando a Cartagena y resulta entonces que se quedó allá para la materia prima y entonces ¿qué? ¿Cierto? Entonces se para todo el proceso para poder hacer el proceso productivo. ¿Y todo por qué? No fue ni siquiera por el proveedor, fue un evento externo. Que ahí está donde decía Antonio el tema de la incertidumbre, que eso no es nada diferente que el riesgo, ¿cierto? Y el riesgo está inmerso en cada uno de los procesos que manejamos en cada suministro. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Vean, señores, que es muy importante que si yo certifico un proveedor, pues casi que las decisiones se convierten en procesos, ¿ok? Porque ya de una vez estaría, pues, avalando, ¿no? Como tal el proveedor y entonces, más que las decisiones sobre el proveedor, ya se convierten en simples procesos a cumplir. Exacto. Acá hay una pregunta y es de cómo gestionar el proceso de compras dentro de una organización. Resulta que las organizaciones, si ustedes en el nivel que están, saben de sobra que las organizaciones se mueven desde su core de negocio, ¿cierto? Su core competences, que son las competencias centrales, el corazón del negocio, ¿cierto? Finalmente es lo que mueve la organización. La organización se debe focalizar en hacer lo que sabe hacer, ¿cierto? En hacer en lo que finalmente se estructuró y que tiene como misión y visión en su organización. Si yo soy una empresa que soy, no sé, manufacturera y que me dedico a fabricar calzado, pues eso es lo que yo sé hacer bien. Yo no me tengo por qué centrar, ni focalizarme, ni desgastarme pensando cómo voy a hacer el transporte de mis zapatos, ¿cierto? Yo debo dejar a terceros lo que saben hacer bien y yo focalizarme en fortalecer mi core de negocio, ¿cierto? En tener una línea de negocio obviamente clara, establecida, con unos tiempos claros, a fortalecer mi relación con el proveedor, a impulsarme, ¿cierto? Y ahí entra un papel muy importante, que casualmente es el tema, parte de mi tema, de mi tesis doctoral, y que también Antonio y yo hemos trabajado juntos, y es el tema de colaboración en cadena de suministro. Cuando yo aprendo a impulsarme, a apalancarme de mi proveedor, ¿cierto? Estamos hablando de colaboración vertical, ¿cierto? Que es dentro de mi misma cadena de suministro, y empiezo a apalancarme de mis proveedores para yo poder tener una mejor gestión, pues obviamente lo estoy haciendo de manera mucho más inteligente, y eso también tiene que ver en el proceso de compra. Si yo, por decir, tengo, no sé, tiendas en las que yo tengo como retail, ¿cierto? Que vendo neveras, y eso fue un tema que tenemos un artículo, Antonio y yo,
Y es el tema de que si yo, por decir, soy una empresa que yo llego y vendo neveras o pues electrodomésticos, y resulta que yo empiezo a decir, bueno, de hacer le voy a comprar de esta referencia 5, de estas 3, de estas 10, y bueno, entonces ellos despacharon y la dejaron ahí pues en el almacén. Y resulta que como después de un año se vende una de las referencias. Se había descargado el gas, se había rayado la nevera, tenía una avería. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, o sea, yo hice un proceso de compra, sí, el proveedor me despachó a tiempo, tal cosa. Se revisó el producto cuando llegó, sí, tenía calidad, todo estaba bien. Pero resulta que es que el producto se quedó ahí, pagando, por así decirlo, o sea, estaba el tema del espacio, que el espacio cuesta muchísimo. Y fuera de eso, de que el producto se averíe y que pase tanto tiempo desgastándose el inventario ahí. Entonces, esa variable sola significa replantee su relación con el proveedor. Determine cómo va a ser ese proceso. Y ahí hay un tema que se conoce como BMI, o Vendor Managed Inventory, que es inventario manejado por el proveedor, que es un tema de colaboración vertical y cómo yo con mi proveedor, de manera pues de relacionamiento, obviamente de confianza y todo, empiezo a darle visibilidad de mi pronóstico de la demanda, cómo se va a comportar. Ejemplo, si yo, por decir, soy grupo de éxito y yo llego y tengo, no sé, las promociones, y resulta que yo le digo, en promociones voy a vender de esa referencia 100 unidades. ¿Qué hace, obviamente, hacer en ese caso cuando ya tienen Vendor Managed Inventory? Le dicen, listo, no hay problema. Yo le tengo las 100 unidades disponibles para esa época para poderle despachar. ¿Qué pasa? Llegan, cogen el código de barras en el almacén, lo escanean y le dicen a usted como cliente, señor, en 72 horas se están comunicando con usted para llevarle su producto. A usted no le dicen, abra la cajuela del carro que le vamos a meter la nevera. Nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una relación de confianza que existe entre un proveedor y un cliente, y que esa relación se ve beneficiada el cliente final. Entonces, miren a dónde llega todo este proceso de cómo saber gestionar las compras, cómo es un buen proceso de selección de proveedores, cómo es una relación madura, certificada y obviamente pues como con todas las condiciones debidas de una relación proveedor-cliente. ¿Listo? Aprovecho lo que está comentando la profe Isa, ¿cierto? Por lo siguiente. Quiero que vean una frase muy importante que utilizó ella, ¿sí? Si la empresa de verdad se enfoca en el core de negocio, ¿ok? Esa, digamos, pues ese enfoque, ¿sí? Permite a una empresa reducir las tomas de decisiones, pero de una manera muy drástica, ¿cierto? Porque muchas decisiones a veces no están en lo que es como tal el core del negocio, ¿sí? O sea, de verdad, entonces, claro, muchas empresas terminan abarcando tantas cosas, ¿sí? Que al final empiezas a tomar una cantidad de decisiones, inclusive de aspectos que no te atañen a ti, o aspectos que puedes tercerizar, ¿cierto? Entonces, lo importante, quiero que vean todo lo que está en trasfondo de esa frase, ¿sí? Si de verdad ustedes se enfocan en el core del negocio o abarcas pues muchas cosas dentro de tu empresa, ¿ok? Porque al final todas las decisiones puede ser que o me enfoco en lo que de verdad me importa, que es lo que llamábamos el alcance, ¿cierto? O al final me termino dispersando, sí, en toda una cantidad de decisiones, sí, de aspectos que, oye, que pudiera yo inclusive tercerizar, ¿ok? Natalia, ¿quieres aportar algo? Sí, y que no solamente, no quiere decir que las actividades core en algún momento no se pueden tercerizar. Lo que uno en realidad no entrega es como la estrategia de la actividad, pero las manos de la actividad uno sí las puede entregar pues como Claro. a un tercero. Mira, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la maquila de confecciones, exacto. Entonces no quiere decir, y por ejemplo el banco, no diría que
el core del negocio es colocar y captar. Y Ajá, nosotros para colocaciones pues tenemos terceros que no, que venden los productos sí. y es nuestro core, pero Ujú. la estrategia de cómo vendemos, de a quién le vendemos, de cómo, pues de alrededor de eso sí nos entrega. No, ¿y quién es tu partner? O sea, ¿quién es tu Así es, asociado? ¿Quién es ese proveedor que te está asegurando que tú vas a cumplir con esa calidad? así es. Ujú. Listo. Bueno, creo que voy a agilizar un poco el tema y acá simplemente lo que quiero dejarles claro es el tema de que hoy en día las organizaciones están madurando un poco más en esos procesos de selección de proveedores, lo que yo les decía al inicio, de pronto las micro y pequeñas empresas no tienen un camino como tan abonado en ese tema, es un camino como por, obviamente por fortalecer, pero que se les puede ir enseñando de forma muy sencilla de que existen herramientas fáciles para hacerlo, ¿cierto? Esta herramienta que nosotros finalmente utilizamos y que hemos impartido en estos cursos es una herramienta, como les decía, desde lo cual y lo cuanti, pero es muy sencilla de hacer, ¿cierto? Muy sencilla desde el análisis y que se puede volver tan compleja o tan madura como se quiera hacer, ¿cierto? Tan robusta como se necesite. Eh, Hay un tema que son los criterios, que hago mucho énfasis en esos criterios, y es porque finalmente es lo que me va a permitir a mí hacer ese proceso de selección, certificación y evaluación. ¿Qué son esos criterios? Son aquellos que me permiten a mí darle un peso a cada cosa que yo voy a evaluar o a verificar de ese cliente, de ese proveedor. Entonces, un ejemplo es, yo voy a verificar el precio. Entonces, el precio será uno de los criterios que yo voy a tener en cuenta. Yo voy a verificar la calidad. Yo voy a verificar o a certificar los tiempos, ¿cierto? Las cantidades, su seriedad financiera, su recorrido en el mercado. O sea, un sinnúmero de criterios que yo ya empiezo a clasificar de acuerdo a lo que yo necesito. Si yo por decir soy una empresa comercializadora, muy seguramente el tema de la calidad será uno de los criterios más importantes junto con el precio, ¿cierto? Pero si yo soy, por el contrario, una empresa productora, yo voy a pensar, dependiendo qué es lo que yo estoy comprando, qué peso le voy a dar a cada cosa. Si es una Y, materia prima, si es un producto terminado, si es un servicio, lo que yo estoy adquiriendo. Entonces, porque cada cosa es diferente. Lo que hablaba ahorita la compañera acerca de lo de los bancos, ¿cierto? Las entidades bancarias. O sea, cuando yo estoy calificando o certificando un proveedor de servicio, no es lo mismo que cuando yo estoy certificando un proveedor de un tangible, una materia prima. Y es más, puede ser una materia prima por decir que esté inmersa en la fabricación del producto. Y puede ser otro que sea por decir empaque y por decir ya no está inmerso en el desarrollo o en la fabricación del producto, sino simplemente en su presentación. Entonces ya puede que el peso ya varíe y que el criterio sea diferente o los criterios sean diferentes. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta cuando yo hago un proceso de compra. Y ahí también se divide mucho y muchas veces las empresas lo hacen y es dividir las compras core y no core, ¿cierto? Por decir, yo soy una empresa, lo que yo les decía, que soy manufacturera, entonces mis compras core, que son todas las materias primas y todas las tengo localizadas en un área. Y las no core, como por decir, la parte de suministro, la parte del café, la papelería, las cosas que no tienen que ver nada, pues que no le pegan, por decir, al producto como tal, las tengo focalizadas de otra forma. Entonces, claro, los criterios y todo también será manejado de diferente manera. Antonio, hablar. sí, Isa, tenemos un detallito aquí. Por favor, ¿me puedes colocar como anfitrión? Es que si le das ahí a la parte de participantes y me colocas a mí como anfitrión. Sí, que hay varias ¿Cómo qué? personas que están. Le das al botón de participantes, ¿cierto? Sí. Y me buscas a mí y le colocas que me ponga como anfitrión, Hospedador. operador, eso. Y te pongo como que, Hospedador, anfitrión, algo así.
Yo le doy el clic y me dice no detener video, destacar, hacer hospedador, permitir grabar, hacer hospedador. Sí, sí, hacer hospedador. Ok. Eso, listo. Ahí está. Sí, ese era el problema, chicos. Vale, gracias. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, hay una diferencia ahí, y es que yo hago un proceso de selección, si yo deseo, hago un proceso de certificación, finalmente la idea es cerrar con un proceso de evaluación, ¿cierto? Que me permita a mí siempre estar mirando cómo se está comportando mi proveedor. El tema de certificación es un tema que es libre para cualquier empresa, ¿cierto? O sea, si yo por decir mis proveedores los certifico, es como lo que les estaba mencionando del Grupo Éxito, ¿cierto? Que ellos hacen un programa especial para estar determinando cuáles de sus proveedores son certificados y les dan unas calificaciones, ¿cierto? Entonces, a partir de esas evaluaciones que hacen periódicas, empiezan a variar las calificaciones de sus proveedores y así se van volviendo proveedores certificados, ¿cierto? Tipo A, tipo B, tipo C, ¿cierto? Es como más o menos lo que les estoy diciendo. Cualquiera sea el tipo, bien sea selección, certificación o evaluación, se puede utilizar la misma herramienta, ¿cierto? Complementándola con otro tipo de herramientas. Si nosotros nos vamos directamente al artículo que un proceso de selección tiene ciertos pasos o ciertos temas que se deben tener en cuenta, ¿cierto? La evaluación de las necesidades, que es finalmente lo que me lleva y me motiva a mí a hacer un proceso de selección de proveedores. La parte de la realización de un listado de proveedores que serán los potenciales para yo poder adquirir ese producto. Luego tenemos el análisis de la oferta de proveedores, que es ese ramillete pues como de proveedores también, y qué ofertan cada uno de ellos. El establecimiento de criterios de selección y por último la certificación de los proveedores. Es decir, ya ha pasado ese proceso de selección en el que yo ya establecí los criterios, los apliqué y obviamente evidencié cuál es el proveedor indicado para el caso en particular. Quiero aprovechar eso que nos acaba de mostrar Isabel, ¿cierto? Por lo siguiente, vean, señores, ¿sí? Que así usted trabaje en empresas de producción o en empresas de servicio, ¿sí? Usted va a tener que trabajar con proveedores, ¿cierto? Y dentro de lo que es la selección de proveedores es una decisión, ¿sí? Pero lo que quiero que visualicen como decisión de la parte de proveedores son las variables que nos acaba de mostrar Isabel, ¿cierto? O sea, al final esos criterios, sí, van a derivar en unas variables, que esa es la imagen que nos está mostrando allí, ¿cierto? Y con esos criterios, con esas variables, puedo hacer una ponderación, ¿cierto? Una ponderación que luego me pueda permitir tener argumentos suficientes, sí, para tomar una decisión. ¿Okay? Entonces, quiero que vean ese enlace, ¿okay? Porque muchas a veces nos quedamos que, ay, no, estamos viendo como proveedores. No, estos son decisiones, ¿cierto? Y decisiones como digamos, pues, las segmentamos, ¿cierto? En criterios, variables, ¿sí? Para después valorar lo que sería un resultado. Exacto. Bueno, entonces, como dice Antonio, existen unos criterios que derivan finalmente a unas variables. Esas variables es como la desagregación que tiene el criterio. Yo puedo tener, por decir, un criterio establecido para el tema de ejemplo, el costo, ¿cierto? Y el costo me puede a mí tener varias cositas adentro. Por decir, que se acorde al producto, que incluya los gastos logísticos, que tenga en cuenta, no sé, los plazos de entrega de los productos, por decir en la parte de análisis del proveedor, por decir reconocimiento, si yo voy a analizar dentro de los criterios, reconocimiento del proveedor en el mercado. Ah, bueno, entonces ese criterio tiene adentro trayectoria, años en el mercado, ciudades donde tiene ventas, donde opera, número de sucursales, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que va asociando esas variables en ese criterio. Entonces, cuando yo desagrego un criterio, estoy abriendo
la forma en que califico a mis proveedores. No lo estoy sesgando a solamente unos criterios en específico, sino que estoy desagregando. Y eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo la matriz de decisiones, porque pues obviamente cuando yo desagrego, obviamente ya son más cosas para evaluar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta desde ese aspecto. Acá se habla de los métodos para la selección de proveedores. Y acá está la parte de finalmente si es un método cuantitativo, cualitativo y cuáles son finalmente los más usados. En temas de selección de proveedores, el APH o el AHP, que es Analytic Hierarchic Process, que es la parte de análisis jerárquico de procesos, esta es una de las herramientas más utilizadas, porque es multicriterio. Fuera de eso, utiliza técnicas que tienen multiobjetivo y que me permite a mí hacer un peso cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Entonces, es uno de los más utilizados. Por decir, la matriz de decisiones es una matriz muy similar, pero un poco más sencilla, menos robusta que la HP. Entonces, es como de saber cómo utilizar las herramientas, como les decía a ustedes, de acuerdo a las necesidades de cada organización. Acá está. Bueno, acá está la parte de los métodos, dice categóricos, difusos, análisis envolvente de datos, racionamiento basado en casos, técnicas multicriterio y multiobjetivo. Como les digo, finalmente son de corte cuantitativo y cualitativo. Listo. Y acá hay un modelo, dice modelo de evaluación de proveedores. Entonces acá se mencionan algunos de las herramientas que hay y cómo son sus posibles combinaciones, ¿cierto? Que pueden combinar varios modelos, dice modelos combinados. Acá están los modelos que se pueden combinar, o sea, que normalmente combinan las empresas, los modelos matemáticos, simulaciones, modelos heurísticos, o sea, de diferentes tipos de corte. Está toda la parte de modelos de métodos individuales y la parte de los combinados. Entonces, como pueden ver, existen muchísimos métodos, pero obviamente el que vamos a aplicar, como les digo, es sencillo, cualitativo y cuantitativo, y lo podemos hacer tan robusto como queramos. La ventaja es que la forma en que nosotros configuramos la parte de la herramienta era para que se apoyara también, por decir, del árbol de decisiones y de la matriz Crashlytics para poder hacer un peso como más serio al tema de la selección de proveedores. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, igual ustedes ya tienen acceso pues, al artículo. Acá prácticamente lo que habla es en general sobre las herramientas, sobre los beneficios de cada uno de los métodos, los categóricos, las técnicas difusas, los análisis envolventes, ¿cierto? De acuerdo pues como a lo que se maneja en cada uno. Voy a proyectarles acá. Es un ejemplo que construí con una empresa que hice una consultoría, y es una forma sencilla de cómo ellos construyeron su matriz de decisiones. Ellos determinaron ciertos criterios que iban a evaluar. ¿Cuáles evaluaron ellos? Calidad, eficiencia, precio, servicio y financiero. Ellos decidieron que eran en puntual 5 criterios que iban a analizar. Ellos repartieron sus 100 puntos, por así decirlo, del total de 100 puntos, cuál era el que tenía más peso para ellos. Eso va a estar determinado igual dentro de lo que Antonio le subió a la plataforma, al Brightspace, pues de que todas esas herramientas, cómo se van a analizar, ahí está el instructivo, en el que ustedes van a poder establecer pues esa parte de cómo van a ir paso a paso determinando cada punto. Sí, aquí aprovecho una cosita. Quiero que vean, señores, sí, que el trabajo, ¿sí? Les establece pues unos criterios de ejemplo,
¿ok? De ejemplo, ¿no? Sí. En este caso, les proponen en el archivo, digamos, de PDF, que lo pueden descargar ahí mismo del trabajo, ¿cierto? Les propone 3 criterios de ejemplo, que es calidad del producto, antecedentes y análisis de precios, ¿sí? Pero son ejemplos, ¿ok? Lo que la profe le está mostrando aquí es algo muy interesante, ¿verdad? Para que vean que eso depende de cada empresa, depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Pueden establecer, ¿no? O sea, más criterios, ¿sí? E inclusive cambiar los existentes, ¿ok? Por decir, miren acá un ejemplo. El criterio es eficiencia y ellos determinaron 3 variables de análisis: tiempos de entrega, disponibilidad y tiempos de producción. Era lo que yo les estaba diciendo. Cuando existen más variables, te da un panorama más abierto de cómo analizar los proveedores y te vas más al detalle. O sea, no solamente decir, ah, bueno, tiene buen precio, sí, tiene buena calidad, tiene... O sea, eso no te permite a ti evidenciar bien cómo está tu proveedor. Entonces, cuando esa selección se hace a través de unos criterios claros, pero con unas variables robustas, te da mucha más solidez a la hora de hacer el proceso de selección. Entonces, a esto es lo que íbamos ahorita con la figura de criterios y variables. Entonces, ¿a qué se invita en este ejercicio? Es a que integren al proceso de selección esos criterios, ciertas variables que ustedes consideren claves. ¿Para qué? Para que esa desagregación les dé más robustez a su proceso de selección. ¿Listo? Correcto. Eso es De súper hecho, importante. aprovecho otra vez, vean muchachos, sí, o sea, lo genial que está esto, ¿cierto? Porque quiero que visualicen algo. Normalmente las empresas creemos que cuando evaluamos proveedores, evaluamos criterios, creemos que es algo, pues, opinión. ¿Ves? Opinión mía. Ah, bueno, no, yo digo que es muy cumplido, ¿ves? O sea, o hago una escala allí y al final pues yo le pongo un valor desde mi subjetividad, ¿sí? Vean que acá, ¿sí? Lo que nos muestra la profesora es que dentro del criterio, sí, se establecen variables, ¿sí? Y variables que van dirigidos a indicadores. Indicadores, o sea, indicadores como variables pues muy puntuales como tiempo de entrega, disponibilidad, tiempo de producción, sí, o sea, son variables que inclusive yo lo pudiera asociar hasta por un indicador, Desagregar. lo Para puedo hasta indicadores de desagregar. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, claro, vean cómo de un criterio puedo llegar a una variable, de una variable llegar a un indicador. O sea, todo, digamos, pues enlazado para medir lo que sería la eficiencia, ¿ok? Por así decirlo. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, el mensaje que queremos dejar, ¿sí? Es que cuando tú evalúas algo subjetivo, como lo que sería la eficiencia, ¿sí? Lo puedes hacer a través de diversas variables que al final logras un poquito más de validez, pues, numérica, ¿ok? Y digamos, pues, una mayor objetividad, en este caso, a la hora de evaluar un proveedor. Sí, era lo que yo decía, darle más robustez a la selección, o sea, no dejarlo, como dice Antonio, a la subjetividad, sino que, o sea, ¿tú cómo evalúas la eficiencia? Ay, sí, es que si él es eficiente, no, o sea, denle el tema de las variables que le den ese soporte y esa robustez a su proceso. No lo dejen solamente a eso, o sea, mire por decir la parte del servicio, dice diversidad de producto, apoyo técnico, nivel de inventario. Entonces, mire que ellos están desagregando algunas que consideran ellos muy importante determinar e ir al detalle de ese proveedor. Entonces, no tienen todas desagregadas, pero para ellos hay algunas que sí necesitan desagregar porque son muy importantes. Miren que Financiero evaluaron plazos de pago, negociaciones especiales y descuento por pago anticipado. Entonces, desagregaron simplemente en variables las que ellos consideraron que sí, que efectivamente necesitaban darle mucho más robustez a la selección. Entonces, es esa la invitación para cuando realicen su ejercicio, lo hagan de forma mucho más consciente y no dejen solamente el criterio puntual
la evaluación de su proveedor. Sino Está que excelente. cuando... Ujú. Sí, está excelente, está excelente. De hecho, y por eso yo los invito, muchachos, quiero que vean, claro, la actividad, digamos, pues es sencillita, te dice 3 criterios, ¿sí? Pero quiero que vean lo que está mostrándole la profesora en estos momentos, ¿cierto? O sea, la potencialidad que esto tiene, ¿cierto? Porque usted puede ser hasta lo más detallado posible, ¿sí? Sobre todo en la parte de servicio, por ejemplo, yo digo a la gente, oye, ¿me das servicio postventa o no me lo das? O sea, ¿me das servicio técnico o no me lo das? O sea, digamos, esas cosas van dentro de la parte de servicio, ¿sí? O sea, si me respondes si hay algún problema, pues con el producto o lo que me estás dando, o sea, digamos, todo eso, esa garantía, o sea, esos aspectos van dentro. En la parte financiera me parece súper genial. Oye, ¿me das descuento por pronto pago o no me das descuento? ¿Me das crédito o no me lo das? O sea, son elementos que también se usan para evaluar allí un proveedor. ¿Sí? Entonces, vean que podemos ser lo más, digamos, detallista posible y dependiendo de cada uno de nuestros escenarios. Ujú. Y como hablábamos ahorita, el tipo de negocio, porque no es lo mismo yo irme a evaluar un producto X tangible a un producto como el que hablaba y mencionaba Natalia. O sea, si yo tengo mis proveedores que hacen todo, por decir, la recuperación de cartera, ¿cómo los voy a evaluar? ¿Cómo los voy a seleccionar? Entonces, es ese tema al detalle que implica una diferencia en el proceso de construcción de este modelo o esta herramienta. Y quiero que vean otra vez que esta parte de proveedores puede irse a la parte de servicios también, sin problema, ¿ok? No vayan a creer que esto es nada más proveedores que me van a dar un producto. No, para nada, ¿ok? Todas estas variables, todos estos criterios, ¿sí? Y todas esas variables también se asocian a todo proveedor del área de servicios. Si nosotros tenemos un proveedor que es el segundo en el mix de nuestros proveedores, lo que lo convierte automáticamente en un proveedor estratégico. Y es de esos proveedores que no se preocupa por el cliente, que lo trata, pues no digamos que de la mejor manera, pero de la peor manera, pero no le pone como mucho cariño a la situación, porque sabe el poder que tiene. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones? Eso es un tema de negociación. Más que de proceso de selección, es un tema de negociación. Yo creo que cuando es un tema de relacionamiento, es un tema muy álgido de tratar pues como desde el tema de ir a calificar eso, ¿cierto? Yo creo que eso debe ser un proceso que debe ir madurando desde el proceso de la negociación, del relacionamiento con el proveedor, hasta ya llegar al tema de certificarlo, evaluarlo y todo, ¿cierto? Cuando tú empiezas a hacer ese proceso de sensibilización desde el contacto con el proveedor, desde la negociación, desde el relacionamiento, cuando tú llegas y lo integras a un proceso de selección y le dices, mira, yo estoy iniciando un proceso de selección, certificación y evaluación de proveedores, el cual voy a aplicar con todos mis proveedores, ¿cierto? Sabemos que tenemos una relación de muchos años, todo eso, pero pues esto se le va a aplicar a todos los proveedores. Yo creo que darle esa visibilidad al proveedor puede sensibilizar un poco, pues como esa parte que tú dices que es incómoda y que de pronto puede ser como de esos proveedores de que es que yo, ¿cierto? Es que yo soy el que te proveo, es que yo soy el que más o menos soy como líder en el mercado. Entonces hay que enseñarlos también de que sí, usted es el líder en el mercado, pero venga, es que yo también pues necesito, o sea, pues necesito que usted también se involucre en esta cosa. No nos digamos mentiras. Si por decir un grupo de éxito evalúa a un grupo familia, estamos hablando de que son dos grandes, ¿cierto? Pero se tienen que sensibilizar el uno con el otro y así sea una posición inversa, es decir, de que sea un grande y de que usted es un pequeñito, pues de que le compra simplemente y usted es un punto ahí, mas sin embargo yo también tengo la labor de cliente, yo también soy tu cliente. Entonces, invitarlo a ese proceso. Pero como te digo, o sea, debe ir desde el inicio de la relación contractual, de la parte del relacionamiento con el proveedor y desde esa construcción sólida que se le puede dar a la relación con el proveedor. Bueno, yo sí te voy a comentar algo y te lo voy a comentar con una experiencia.
en las empresas multinacionales, a veces los proveedores, pues, lo colocan desde casa matriz, ¿ok? O sea, de casa matriz te dice, mira, bueno, estos son los proveedores para tu país, ¿ves? Punto y se acabó, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué pasa? A veces los proveedores hacen eso, ¿cierto? O sea, dicen que como ya fueron asignados, pues, o sea, digamos casi que no hay ningún problema, o sea, o no dan pues un servicio como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Y te lo digo porque, o sea, digamos, dentro de las empresas multinacionales se hace, pero igualito una empresa local lo puede hacer sin problema, ¿no? Es, bueno, o sea, vamos a hacer un proceso de evaluación y certificación de proveedores, ¿cierto? O sea, así como estaba comentando la profe. ¿Qué es lo importante de este proceso? Que puedes utilizar todas las variables, ¿cierto? Que tú utilices, bueno, que tú necesites, ¿sí? Para valorar el proveedor. Y eso te va a dar a ti, ¿ok? Los argumentos suficientes para sustentar la decisión, ¿sí? Sustentar, oye, una decisión en tal caso de cambio de proveedor. Por supuesto que no es lo ideal llegar a un cambio de proveedor, pero ese proceso genera una sensibilización en lo que es el proveedor. O sea, decirle que, oye, que hay otros que también ofrecen su servicio, ¿verdad? Ofrecen ese servicio, ¿sí? Y que, bueno, él está en esta posición y los otros están en esta posición porque, bueno, al final estamos teniendo problemas aquí, 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 ¿sí? Al final, y eso es un punto importante que quiero dejarle claro, así sea el proveedor más importante del mercado, ¿sí? Eso no va a tumbar a las necesidades del core del negocio de la empresa. ¿Entiendes? Si ese proveedor me está afectando a mí y yo lo demuestro, ¿sí? Por supuesto, con variable y con argumentos, la empresa debe ser capaz de tomar la decisión y decir, mira, no me conviene, no me conviene porque estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Y entonces allí es donde la empresa tomará una decisión. Lo importante es que cuando encuentres, ¿cierto? Proveedores que hagan esa labor similar, ¿sí? Y hagas lo que sería la evaluación de proveedores, ¿sí? Viene un punto muy importante y es el siguiente. No necesariamente tengo yo que quitar al proveedor, ¿sí? Y cambiarme el proveedor. Yo empiezo a jugar con los porcentajes. O sea, en pocas palabras, bueno, te empiezo a dar 60, 40% de este proveedor, ¿sí? Lo empiezo a probar, ¿sí? Luego bajo el porcentaje y le subo al otro, ¿sí? Y así voy. Al final, cada vez que yo vaya a hacer contrataciones, yo digo, no, mira, mis proveedores son estos dos, ¿eh? Ahora, que al final de este use 10% y el otro use 90% es otra cosa, ¿eh? Pero al final los proveedores los mantengo allí, ¿sí? A lo mejor uno no me cumple mucho, el otro me cumple muy bien, entonces allí yo juego con los porcentajes de asignación. ¿Ok? Pero ahí el abanico de opciones es necesario, de opciones de proveedores. Y les asigna, profe, de Muchas acuerdo gracias. al comportamiento de esos indicadores de gestión que usted estaba hablando ahorita. Si el uno sube o baja los indicadores, sabe que pierde participación. Muy bien dicho, Natalia, correcto. Sí, y también ahí entra como el viejo dicho de el peligro de tener todos los huevos en la misma canasta. Correcto, correcto. Sí. Sí. Que eso es una de las cosas que hay que evaluar en la CRALGIC, que ese es el riesgo de suministro. Pues para mí esos son dos de los riesgos de suministro. La dependencia es una, la dependencia que tengo del proveedor y qué tan difícil es bajarme de la operación que tengo con él. Y la otra es si es un monopolio, si esto, Exacto. pues si tenemos esas situaciones, eso es lo que hay que evaluar en esa CRALGIC. Así es. Institución Universitaria Ceiba, educación diferente.